y la otra. Ok. Bueno, empezamos, ¿no? Si quieren, preséntense para, bueno, como esto se va a grabar, pues para que la gente también sepa. Bueno, mi nombre es Rodrigo Islas Brito, estamos transmitiendo, esto va a ser transmitido en Liga Revueltas, que es un canal de entrevistas que está en YouTube y en Facebook, y vamos a hablar sobre el tema, pues, del tren transísmico, de la construcción de este tren transísmico y además de la construcción, pues, de esta andanada de empresarial, metalúrgica, ¿no? Que, que, bueno, según los discursos del gobierno de Salomón Jara, es, pues es sinónimo de crecimiento, es sinónimo de progreso, es sinónimo de que a todos nos va a ir bien, como dice el gobernador, pero según sé, ustedes tienen un informe que dice todo lo contrario. Entonces, bueno, sobre eso podemos platicar. Y no sé, Nef, pues ¿quieres empezar o Luz? Bueno, presentándose y dando una introducción sobre el tema, por favor. ¿Quién quiere? Luz. Hola, pues muchas gracias Rodrigo por la invitación y por el espacio para la conversación. Yo soy Luz Coral Hernández, soy abogada, actualmente estoy colaborando en esta organización que se llama Territorios Diversos para la Vida. Y pues nosotras hacemos parte, como sabes, de las organizaciones que participamos hace un año, en mayo, un poco más de un año, en la misión civil de observación que se realizó en las comunidades de Oaxaca, que están referidas en el informe, y también posteriormente en el marco no solamente de esa misión de observación, sino en los últimos 3 años, desde mayo 2021 hasta mayo 2024, en la coordinación y documentación y registro de los datos relacionados que se presentan a través del informe que recién hicimos público. Es un gusto estar acá. Cambio. Nef. Nef. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Neftalí Reyes Méndez. Yo colaboro en Servicios para una Educación Alternativa, Educa. Y bueno, agradecerte, Rodrigo, por la invitación para presentar los resultados de este informe, que creo que es muy importante, que por un lado, como ha dicho Luz, visibiliza la grave situación que acontece con defensoras y defensores del Istmo de Tehuantepec por la imposición de este proyecto del corredor interoceánico, y por otro lado recapitula todas las violaciones que han sufrido en términos de su construcción. Entonces podemos ver en un primer momento que hay dos narrativas, una primera narrativa del gobierno estatal y federal en la cual comparten que este proyecto traerá desarrollo, empleos para la región del Istmo de Tehuantepec, pero por otro lado, defensoras y defensores territoriales, ambientales, indígenas, expresando una serie de agravios muy sistemáticos además por parte de Guardia Nacional, grupos de choque, grupos de construcción, que no solamente están atentando contra su vida, sino también están criminalizando y generando un grave rompimiento social, un grave rompimiento del tejido social en el Istmo de Tehuantepec. Así que, pues muchas gracias por invitarnos. Educa también formó parte de este conjunto de 23 organizaciones estatales, nacionales, internacionales, que visitamos el Istmo de Tehuantepec hace un año y que ahora pues justo la idea es presentar y platicar un poco más, con mayor profundidad eh, los resultados de la misión civil de observación y también de este informe que fue preparado cabe destacar que con mucho profesionalismo y con datos documentados en torno a la situación del Istmo de Tehuantepec. Ok, bueno, ¿qué comunidades, qué poblaciones visitaron y bajo qué parámetros escogieron estas poblaciones y por qué fueron a estos lugares específicamente para su informe? No sé, ¿quién quiere comentar? Nef, Luz, Luz. Em, el, la presentación, bueno, el informe que ustedes ahora mismo es público y que pueden acceder con
sin ningún problema. Tiene como dos fuentes, me parece importante, eso también como para la dinámica de la entrevista, ¿no? Por un lado, el origen es a partir, sí, de la misión civil de observación de mayo de hace un año que te compartía, y posteriormente el ejercicio de la documentación que coordinó territorios diversos, es como el segundo proceso que hace parte, como estos dos grandes pilares del informe, ¿no? En el marco del objetivo que es la visibilización de la situación de agresiones y violencia en la que se está desarrollando la defensa en el territorio. En ese sentido, y un poco para darle como estructura a la entrevista, compartirte que mi encargo ha sido ese, en específico, como te compartí en EF, ¿no? El tema de la coordinación y de la investigación y elaboración del informe. Y por el otro lado están las organizaciones participantes y personas que participaron específicamente en el tema de la misión de hace un año. Entonces, esa pregunta me parece muy, muy buena y que me parece que tendría que estarte acá compartiendo, Nef, los razonamientos relacionados en particular con ese punto de la misión, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Nef para que nos cuente al respecto y en tema de desarrollo de investigación yo estoy acá muy atenta a compartir. Sí, bueno, comentar que la misión civil de observación, como ha compartido Luz, se realizó el año pasado y surgió a iniciativa de organizaciones que tienen trabajo en el Istmo de Tehuantepec y una preocupación muy fuerte porque en 2023 hubo un incremento alarmante en términos de criminalización contra personas defensoras, es decir, diferentes personas de diferentes comunidades que se encuentran en oposición a este megaproyecto o que se encuentran demandando mayores beneficios para mayores beneficios para las comunidades, empezaron a denunciar y a comentar que la situación en el Istmo de Tehuantepec se estaba agravando. A partir de ahí se visitaron 4 comunidades. Estas comunidades son la comunidad de Puente Madera, Tagolaba, Mixtequilla y Mogoñé Viejo, que son 4 comunidades que están directamente relacionadas a la imposición de este megaproyecto. De estas 4 comunidades es importante mencionar que una primera preocupación que expresaron las personas que vivían en las comunidades era la presencia permanente de la Guardia Nacional y todas las amenazas intimidaciones, más bien, intimidaciones que la Guardia Nacional estaba realizando contra defensoras y defensores de las comunidades. Principalmente Mogoñé Viejo fue muy enfático en esta situación, incluso durante la misión hubo presencia de la Guardia Nacional para intimidar a las organizaciones de la misión civil. Y también Puente Madera, quienes compartían en ese momento que habían sido detenidos y habían estado recibiendo visitas permanentes por parte de la Guardia Nacional, incluso solicitándoles reuniones directas con defensoras y defensores en una actitud claramente de intimidación. Eh, por su lado, Tagolaba denunciando toda una situación muy fuerte de agresiones, asesinatos contra defensores, y Mixtequilla también en términos de presencia de la Guardia Nacional en su asamblea ejidal, que eso pues rompe con todo criterio en términos de realizar una asamblea o un proceso incluso de información conforme a estándares internacionales, como tiene que ver la consulta previa, libre e informada, presencia de Guardia Nacional en las asambleas de ejidatarias y ejidatarios para cooptar o mover o inhibir más bien la resistencia a la construcción de obras en las comunidades, ¿no? Entonces, pudimos ver una serie de situaciones muy ligadas a la Guardia Nacional y por otro lado, diferentes defensores que ya compartirá Luz en términos
del conteo que se realizó, pero defensores que enfrentan, por ejemplo, órdenes penales en su contra, carpetas de investigación en su contra, situaciones también en las que personas fueron despojadas de su territorio por parte de grupos de facto, de poder en el istmo de Tehuantepec. Y entonces podríamos decir que defensoras y defensores pues se encuentran en una situación de bastante vulnerabilidad, principalmente en estas 4 comunidades en las que hizo presencia la misión civil de observación. Ok, bueno, en este informe, respecto al informe, respecto en general a todo, ¿podrían describir en qué exactamente consiste el corredor interoceánico? Porque la gente escucha mucho sobre el corredor interoceánico, que va a traer, pues en Oaxaca todo el progreso del mundo y que es un proyecto que, bueno, que es un antes y un después, ¿no? En la historia de Oaxaca. Pero exactamente en qué consiste, o sea, qué se va a establecer. No se habla de que se va a establecer un nuevo canal de Panamá, que es la tirada, no entre en el istmo de Tehuantepec. ¿Ustedes cómo describen este proyecto? O sea, ¿qué significa, y sobre todo qué significa materialmente, pues, ¿no? ¿Qué se va a construir? ¿Dónde se va a construir? Se habla de 8 zonas industriales o algo así. O sea, en fin, hay con muchos datos, pero bueno, también para que la gente lo vaya aterrizando, ¿no? ¿Quiere hablar? ¿Luz? ¿O bueno? ¿Sí? Sí. Bueno, esa es una pregunta muy importante en el marco del entendimiento de la dimensión, ¿no? Que implica este proyecto a gran escala. Lo que ocurre con el corredor interoceánico, a diferencia, por ejemplo, de Tren Maya, o bueno, a diferencia y en similitud también, es que es un proyecto que no cuenta con claridad absoluta en términos de todos sus componentes. Justo la descripción que has hecho, Rodrigo, sobre qué va a implicar, que si son tantas, digamos, espacios industriales, que si polos de desarrollo, que si, ¿no? Lo cierto es que hasta el momento no hay un conocimiento absoluto porque además se han ido presentando, por ejemplo, el tema de los trazos del ferrocarril, ¿no? Que la línea Z, que luego la línea tal y la línea tal, y que luego el aeropuerto, y que la ampliación de las zonas de los puertos en Salina Cruz, y que el de Coatzacoalcos, y que entonces toda esa franja territorial del Istmo estará siendo transformada en el marco de este proyecto a gran escala del corredor a través de ejes diversos que tienen que ver no solo con transporte, sino también con energías, con empresas inmobiliarias, con transporte aeroportuario, de ferrocarril, de vías de carretera, inclusive al interior, digamos, con el tema de gasoductos. Entonces, y luego en paralelo están corriendo estos otros proyectos muy puntuales como, por ejemplo, los espacios para la generación de energía eólica, ¿no? Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo en el marco del proyecto, se van descubriendo y se van aperturando nuevos proyectos que sí están vinculados con el corredor, porque lo que ocurrió, como en el caso del Tren Maya, es que no se realizó una proyección integral de todo el proyecto, ¿no? Entonces, no tenemos una manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, que implique o que haya integrado toda esta multiplicidad de elementos del corredor, lo cual no solamente, digamos, afecta en términos de claridad informativa, ¿no? Y por tanto a derechos de acceso a la información, participación ciudadana en el marco, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú, sino también los derechos de los pueblos y comunidades indígenas respecto de sus territorios y libre determinación, y en términos generales, a todas las personas que están siendo hoy y van a ser mañana afectadas por algún u otro elemento del corredor interoceánico, esté o no esté nombrado como tal, pero que forma parte de esa proyección tan amplia, ¿no? Que implica este proyecto a gran escala. Ok. Nef, la misma pregunta, pero bueno, con la reflexión de que, bueno, nosotros estamos hablando de un megacombo industrial, que bueno, en su desarrollo y en su posición, no está pidiendo permiso para nada, ¿no? O sea, digamos que lo están, es como, bueno, esto nos va a hacer bien, esto es el futuro. En ese sentido, en el Istmo de Tehuantepec, también me imagino que también hay voces que estén de acuerdo con el corredor.
O tú cómo lo mides, Nef? Sí, yo creo que aquí básicamente más que un estar a favor o estar en contra, el tema principal es que hay opacidad, como ya lo compartió Luz, en términos de la información proporcionada a las comunidades. Entonces, la información que se ha proporcionado es información sesgada, es información parcial y que no incorpora los elementos integrales de lo que representa ese o esos megaproyectos para la región. Lo que es cierto es que va a cambiar la dinámica no solamente productiva de la región, porque pretenden volverla una zona básicamente industrial, ¿no? Y de intercambio de mercancías, es básicamente lo que significa. Pero entonces no hubo un procedimiento para poder informar con suficiente amplitud a las comunidades que estaban o que están involucradas en el corredor. Eh, Cada una de estas comunidades que fueron visitadas, por ejemplo, tenían una preocupación por diferentes obras. En el caso de Tagolaba o Puente Madera es la construcción de un parque industrial. En el caso de Mogoñé tiene que ver con las obras de ampliación del ferrocarril. Entonces, estamos hablando de dos obras completamente diferentes, con impactos completamente diferenciados, pero que no hubo un procedimiento para poder explicar con mayor detenimiento. Incluso esta información no se encuentra, por ejemplo, en la página del gobierno federal o estatal, más allá de los beneficios que va a generar, beneficios entre comillas. Y aquí quiero poner un elemento muy importante de este beneficio, porque tendríamos que preguntarnos beneficio para quién, en el sentido de todas las, por ejemplo, todas las excepciones fiscales que se van a generar en el istmo de Tehuantepec y respecto a la obligación de las empresas y los impuestos. Mencionaron que iba a haber en los primeros 2 años el 100% de excepciones fiscales y excepciones ambientales, que eso me parece todavía más preocupante en el sentido de que ya compartió Luz. Estamos hablando de ampliación de puertos, ampliación de obras para el ferrocarril, estamos hablando de al menos 8 parques industriales, gaseoductos, proyectos energéticos, que esos ya empezaron a establecerse en la región desde hace más o menos 15 años, una década, 15 años. Y entonces las autoridades en este sentido ni hablaron, o en este momento tampoco hay información, hay una opacidad de la información respecto a la magnitud del proyecto y sus impactos residuales y sus impactos que va a tener también en términos de todo el megaproyecto en el istmo de Tehuantepec. Y entonces las autoridades están entregando el 100% de excepciones en materia ambiental y eso significa que hay un fuerte componente en el sentido de que no van a tener obligaciones ambientales estas empresas que se coloquen en el istmo de Tehuantepec justo para promover la inversión económica. Pero por otro lado, encontramos a comunidades que se encuentran denunciando que el proyecto en su primera etapa, incluso antes de construirse, ya está generando una serie de impactos en términos ambientales y en términos sociales. Eh, entonces hay una falla de origen por parte del gobierno federal y del gobierno estatal, porque en el proceso de consulta en el cual debieron informar respecto a estos impactos y respecto a la magnitud del proyecto, no fue dado de esa manera, sino más bien fue un procedimiento más o menos burocrático en el sentido de avalar, de legitimar más bien el proyecto, pero sin un proceso de información sustantiva dirigido a las comunidades para que tomaran una decisión con mayor profundidad y también con mayor responsabilidad.
Esto que mencionas es interesante porque recuerdo hace años, cuando, bueno, antes de la pandemia, yo todavía estaba reporteando, bueno, diario, entonces iba al Congreso y entonces se inauguró, bueno, o se empezó a la votación de esta ley para consultas con un ritual, pues sí, indígena, ¿no? Donde se llevaba incienso a los cuatro puntos cardinales, cosas así. Y entonces uno decía, bueno, suena mucho a que esto va a ser a que esto ya es un plan con maña, que esto ya es un plan de imposición, ¿no? De las cosas, incluso en las mismas consultas, eh, recuerdo que hubo muchas irregularidades, no había personal, no sabía bien quién lo estaba organizando o a quién correspondía. Entonces, ¿ustedes cómo ven esto de las consultas? ¿Fue realmente, bueno, creo que lo acaba de mencionar Ned, ¿no? Pero bueno, como para ampliarlo, ¿fue realmente consultar al pueblo o fue ir a las poblaciones con la gente bueno, que va a recibir esto en sus vidas? Y pues nada, arrancarle su aprobación en los términos en los que fuera, ¿no? O sea, no era como de ir a preguntarles, sino de ir a incluirlos en el asunto. ¿O ustedes cómo lo ven? ¿Quién quiere hablar? ¿Luz? 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 Sí, bueno, lo que ocurrió con el tema de las consultas, a ver, lo que ocurrió con el tema de la pretendida consulta, ¿no? De los ejercicios que intentaron simular mecanismos para garantizar los derechos a la obtención de para el consentimiento a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas de la región, es que precisamente no agotaron los elementos que tendrían que haber agotado para poder sí afirmar que en efecto se hizo una consulta de acuerdo a los parámetros constitucionales, ¿no? Legales, en el marco de los derechos humanos correspondientes, y entonces poder estar afirmando que el megaproyecto cuenta con el consentimiento de las comunidades que están ahí, ¿no? Y es que esto también atraviesa por la pregunta anterior, ¿no? Que es que no se tiene conocimiento de la integralidad del proyecto. Entonces es imposible hablar inclusive de garantizar en específico, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, ya haciendo o corriendo en paralelo con el tema de los derechos de las personas y comunidades indígenas, porque justo no hay esta claridad absoluta, porque no se ofrece, no se dio, no se cumplió con esta obligación desde el Estado, ¿no? Con ese vicio de origen, poder hacer el ejercicio de las consultas con los pueblos y comunidades indígenas, pues tenía ¿no? Este gran obstáculo o esta imposibilidad material de poder ser desarrollada de manera efectiva. Luego tenemos este otro tema respecto de que, bueno, entonces estamos hablando de esa parte de falta de información, ¿no? Pero luego también tenemos este otro aspecto que tiene que ver con de qué manera se está reconociendo los impactos del proyecto en cuanto a sus dimensiones, digamos, unitarias, pero también en integralidad. Y por tanto, a quienes, según yo, Estado, debo consultar y a quienes no, ¿no? Entonces, ahí está como otro aspecto bastante importante a la hora de hacer esta valoración de si se cumplió o no con el tema de la consulta, porque no necesariamente se hizo un análisis específico en el marco del proyecto de qué comunidades estaban, se les va a afectar, se les está afectando sus derechos y sus formas de vida, ¿no? Aún con eso, el desarrollo de los ejercicios, como ya lo decía Nef, pues no ejecutó de manera específica y completa los rubros para poder hablar de que se garantizaron los derechos. Entonces tenemos comunidades que no tienen la información, no fueron consultadas, se les está imponiendo los proyectos y se está vulnerando, digamos, de vicio de origen con el tema del consentimiento, sus derechos en el marco de la libre determinación a sus territorios, su identidad cultural. Y pues todo eso en sí mismo constituye una posibilidad fáctica de por qué tendría que estarse desarrollando o no el corredor, ¿no? El proyecto. Y luego en escala diminuta, ¿no? O sea, en integral y en cada uno de los elementos que están vinculados a este, ¿no? Entonces, creo que en temas de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el proyecto del corredor interoceánico
en cada una de sus letras y dimensiones, ¿no? Transgrede la esfera de derechos de las comunidades, ¿no? Y eso solamente en el ejercicio del proyecto o del desarrollo del proyecto. Si le añadimos el componente de la militarización a la cual se está, a la cual están sometiendo la región, ¿no? Que en sí misma compartía justo Carlos Beas en la conferencia el acto o la presencia de los cuerpos de seguridad pública, que en realidad son militares, ¿no? Constituyen en sí mismo una agresión de hostigamiento, ¿no? Una agresión de intimidación. Entonces, tenemos estos dos grandes aspectos, ¿no? Que más allá de complejizar la situación, acentúan la gravedad de la violencia en la cual se está desarrollando, ¿no? En términos de vulneración de los derechos de origen, pero también en el desarrollo mismo del proyecto, ¿no? Eso es lo que yo compartiría. Podemos hablar también de otro aspecto que creo que, bueno, que preocupa a la gente, yo lo he escuchado de muchas personas, que es, pues nada, la balcanización que puede significar este proyecto, el corredor interoceánico, en un lugar como el mismo de Tehuantepec, pues que ya de por sí está bastante balcanizado, donde Juchitán, no sé, fue durante muchos años una de las 10 seguras, una de las 10 ciudades más inseguras de la República, creo que todo lo sigue siendo. En fin, donde hay bueno, se sabe que la trata de personas y el narcotráfico y la trata de migrantes cruzan totalmente el territorio. Y entonces, en ese sentido, pues, bueno, el advenimiento de un sí, mega armatoste industrial diseminado por kilómetros y kilómetros de tierras, ¿no? Y de gente, pues suena mal, o sea, suena una mezcla muy peligrosa y sobre todo que puede llegar a ser muy nociva, muy dañina en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿ustedes cómo ven el tema? La balcanización qué significa este corredor interoceánico en el istmo de Tehuantepec y en Oaxaca, bueno, en Oaxaca en general. ¿Alguien? ¿F? ¿Luz? Bueno, quizá primeramente comentar que efectivamente hay un proceso de descomposición social muy fuerte y de un enfrentamiento entre diferentes grupos y de polarización social en el Istmo de Tehuantepec, que inició de alguna manera con toda la primera ola de megaproyectos eólicos, ¿no? Como hubo una situación de mucha gravedad en el istmo de Tehuantepec respecto a todos los parques eólicos que se habían proyectado en la región, y ahí puedo citar como ejemplo San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, que fueron Unión Hidalgo, Juchitán mismo, con una serie de expresiones de resistencia y de no querer ese modelo económico o ese modelo que les estaban en ese primer momento imponiendo, y despojando también al mismo momento de su territorio, ¿no? Creo que eso es algo que es importante rescatar de la historia del Istmo de Tehuantepec, siendo que el Istmo de Tehuantepec es una de las regiones donde surgieron diferentes expresiones del movimiento social con fuertes reivindicaciones estudiantiles, campesinas, obreras, ¿no? Como toda esa fortaleza del Istmo de Tehuantepec, y que justamente los proyectos, en un primer momento, los proyectos eólicos empezaron a desgarrar ese tejido social y empezaron a generar una situación de mucha complejidad que se suma después o que se profundiza con todo el crimen organizado, con la subsecuente militarización de la región, y que en este momento, con la imposición de este corredor interoceánico, pues habla de por un lado, de una irresponsabilidad por parte de las autoridades en el sentido de no garantizar condiciones mínimas para las tomas de decisiones, para el ejercicio del derecho a la libre determinación, para obtener el consentimiento de las comunidades, para garantizar y respetar su derecho al territorio en este procedimiento. Este tema de excepción de cargas fiscales y ambientales para las empresas,
tiene un impacto, va a tener un impacto ambiental y social en la región. Todo el tema de la militarización que se ha profundizado y que pudimos ser testigos de ese proceso de militarización en las comunidades, va a tener un impacto muy fuerte en la región y está teniendo ya un impacto muy fuerte y ni siquiera se han construido los parques industriales. Los parques industriales están en proceso de licitación, por ejemplo. ¿No? Lo más visible que en este momento vemos del corredor interoceánico es la ampliación de carreteras o modernización de carreteras del puerto y del ferrocarril. Están en proceso de licitación. Y los parques eólicos que no forman parte oficial del corredor interoceánico, pero que en esencia es parte de ese modelo que están planeando para el Istmo de Tehuantepec. Y entonces, cuando empiece todo el tema de porque lo equiparan al canal de Panamá porque también va a servir de traslado de mercancías y poder minimizar costos en términos de cruzar las mercancías, ¿no? Entonces, de movilizar o dar movilidad a todas las mercancías y al mercado. Entonces, al final, con todos esos componentes, se avisora una situación muy difícil en el Istmo de Tehuantepec y en la que ninguna autoridad se quiere hacer responsable de esa situación, ¿no? Los militares no lo van a hacer, el gobierno estatal no lo va a hacer, el gobierno federal tampoco lo va a hacer y ha sido parte de la historia que ha tenido Oaxaca en términos de imposición de megaproyectos, ¿no? Ha sucedido con proyectos mineros, las denuncias que hay respecto a el incumplimiento de las empresas mineras, sus obligaciones ambientales, fiscales, sociales, que no han cumplido con esas obligaciones y que se encuentran realizando exploraciones y se encuentran realizando una serie de acciones que van a, o que tienen ya un impacto en términos del medio ambiente y un impacto en términos de agresiones a defensoras y a defensores. Lo encontramos con primeras las primeras estrategias en términos de construir presas hidroeléctricas en el estado de Oaxaca, los asesinatos de los compañeros, toda la división y polarización social que ha existido en torno a ello, y ninguna autoridad es responsable de esa situación, y incluso en términos de los asesinatos que han sucedido, ninguna, hasta el momento, 5 años después en el caso de la costa, 10 años después en el caso de los valles centrales, existe una investigación para dar con los autores intelectuales y materiales de esos hechos. Entonces, creo que por ello es muy importante en este momento el ejercicio de documentación que por un lado ha podido realizar las organizaciones que integran la misión civil de observación, en el sentido de poder al menos tener documentadas el nivel de implicaciones y afectaciones que ha tenido, principalmente en términos de derechos de personas defensoras y de derechos de pueblos y comunidades indígenas en este primer momento del corredor interoceánico. Entonces, al final yo creo que es una advertencia para el gobierno federal y para el gobierno estatal de decirles que las cosas tienen que hacerse diferentes, porque evidentemente la región del Istmo va a cambiar profundamente con esas obras. Y en una región que incluso está en amenaza, por ejemplo, por los impactos de la crisis climática, del cambio climático, donde hay una crisis grave en términos, por ejemplo, del agua, cómo van a sostener y a sustentar todos esos parques industriales que necesitan como primer insumo el agua, por ejemplo, ¿no? Como esas preguntas que en este momento no tienen respuesta, pero que pareciera que tampoco quieren profundizar en esas preguntas y más bien aducen o comparten sobre los beneficios que podría traer ese corredor industrial en la región del Istmo de Tehuantepec y los empleos que va a generar. Por supuesto que las personas están a favor o estamos a favor de generar mayores empleos, de generar empleos bien pagados, de poder tener una mejor calidad de vida, pero entonces eso a costa, ¿cuál es el precio que las comunidades del Istmo están pagando para sostener ese megaproyecto? Creo que esa es una pregunta que es importante traer a la luz y que en este momento no tiene respuesta.
porque no hay información al respecto, porque no hay transparencia en la información, porque no hubo un procedimiento de consulta conforme a los estándares internacionales en términos de consulta y consentimiento de pueblos y comunidades indígenas, ni fue libre, ni fue previa, ni fue informada, y entonces nos encontramos con una simulación de una consulta que al final está teniendo sus impactos y que después de ello uno de los impactos mayores es esta balcanización de la que tú hablas, ¿no? Es decir, comunidades que están a favor, comunidades que están en contra, pero que al final las autoridades no han proporcionado la información necesaria para poder tomar una decisión con mayor responsabilidad. Bueno, sobre esto podemos también hacer como una reflexión. Es una reflexión. Bueno, hace una semana, semana y media, estuve en un acto del gobierno ahí reporteando, y entonces el secretario de Desarrollo Económico, Robles, se apellida, dijo una cosa que se me quedó muy grabada. Dijo: Oaxaca va a ser el epicentro económico de México. Y bueno, uno dice: el epicentro económico de México, ¿cómo la Guelaguetza? ¿O qué? No, pues más dura un mes, o sea, ¿no? ¿De dónde? Pero creo que al final de cuentas lo que está mostrando el gobierno de Salomón Jara es que le está apostando todo al corredor interoceánico. Y de acuerdo a lo que tú acabas de contar, o lo que ustedes acaban de comentar, pues este desarrollo que prometen, este desarrollo, este epicentro económico, puede devenir en un epicentro de esclavitud, ¿no? Esclavitud sistematizada, permitida por la ley, donde, bueno, tal vez no estén tomando ningún tipo de previsiones sobre eso, porque no les importa, ¿no? O lo que quieren es el dinero, es esto, este epicentro económico de México. ¿Ustedes cómo ven el tema? La esclavitud como vendiéndola como desarrollo, ¿no? Que es tal vez lo que es un poco, o lo que suena un poco el corredor interoceánico. ¿Alguien? ¿Luz? Em, hace ya varios meses, no sé, hace 2 años, veía una entrevista del entonces director de Fonatur, de apellido Pons, Rogelio, y le preguntaban como el tema de justo este que tocas, ¿no? De desarrollo y de cómo es que iba a beneficiar el tren a la región. Y dijo un comentario muy desafortunado, por decirlo menos, en el cual señalaba que pues si se tenía que pedir em, dinero, o sea, si las personas iban a tener que ir a pedir dinero a las extranjeras, extranjeros que llegaran, pues ya se iban a poder subir al tren para ir a pedir dinero a donde iba a haber más que les pudieran dar, ¿no? Yo creo, y de lo que se ha observado en términos del beneficio de proyectos a gran escala impuestos en los territorios a las personas, a las comunidades, pueblos indígenas, parte de este ejercicio de poder estructural, ¿no? O sea, este tema muy, muy lamentablemente viejo y no atendido respecto de el despojo, la imposición, la transgresión a los territorios, la falta de protección y garantía de los derechos de las comunidades a la libre determinación y que al final pues se va o presenta esta justificación pretendida con base en la idea de desarrollo, ¿no? Entonces, además, tiene este impacto bastante costoso o este precio bastante alto para las personas y comunidades que eligen defender su cultura y sus formas de vida, señalándoles, estigmatizándoles como opositoras al desarrollo, ¿no? Como esto que no tienen conciencia social, ¿no? Me parece muy paradójico que se les señale con eso respecto de, pero pues si va a haber más empleos, ¿no? Si va a haber más dinero. Em, y es en el detalle, y ni siquiera ir tan a fondo, pero cuando nos detenemos a ver, por ejemplo, cuáles van a ser los tipos de empleos para qué personas, ¿no? Empleo para quién, pagado de qué forma, en qué contexto, ¿no? En este contexto de inseguridad, militarizado, en una región militarizada, ¿no? Entonces, creo que hablar o utilizar el concepto de esclavitud inclusive nos podría quedar bastante en deuda, ¿no? O bastante corto, un poco haciendo la dimensión de las
consecuencias que genera un proyecto así, ¿no? Como desde raíz corta, con este tema tan solo de la identidad cultural, ¿no? De las formas de vida de los pueblos, de las comunidades, cómo viene y impone, rompe, ¿no? Esta vivencia, esta forma de vida que se ha tenido en los territorios y que ahora mismo con esta bandera del desarrollo, ¿no? Y del progreso viene a imponer y a modificar esas formas. Entonces creo que en términos, digamos, económicos, laborales, por supuesto que es un peligro bastante real, em, pero también es solo uno de toda digamos, la marea de consecuencias, afectaciones y impactos sociales, ambientales, económicos, culturales, ¿no? Que genera un proyecto como lo es el corredor interoceánico, con estas dimensiones que se les están, pues, dando, ¿no? O sea, el epicentro económico de México, no recuerdo cómo lo señalaste, pero creo que sí, que viene como una cosa bastante grande que ahora mismo no estamos como alcanzando a dimensionar y que lamentablemente a pocas, y no solamente, ¿no? Las generaciones acá que estamos hoy estaremos viviendo, sino también generaciones que apenas están pues por venir. Bueno, para irnos rápido, hace la semana pasada, el secretario de Gobierno del Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, en sus conferencias ¿de qué? Ah, no me acuerdo, algo de seguridad, ¿no? Las conferencias de seguridad, en fin. A lo que voy es que dijo que la gente de Puente Madera, los habitantes de Puente Madera, la gente que se oponía, ya estaba como de acuerdo con el proyecto, se había hablado con ellos, que ya todo estaba bien, pues, ¿no? Que ya todo está bien, que va la cosa chida, ¿no? Que va la cosa directa. Y bueno, ¿ustedes qué conocimiento tienen de lo que está en estos momentos aconteciendo en Puente Madera? ¿Y qué significa Puente Madera en esta oposición a la imposición del corredor interoceánico? ¿Quién quiere hablar? ¿Nef? ¿Luz? ¿Ya? ¿Volado? Ahí sí. Bueno, quizá algunos comentarios, ¿no? Respecto a ello. Creo que un primer elemento que es importante considerar es todo el tema de criminalización hacia defensoras y defensores en el Istmo de Tehuantepec. Y que el gobierno estatal y federal está utilizando el aparato judicial para poder amedrentar y para poder disminuir la resistencia, por así decirlo, ¿no? Esta estrategia no es una estrategia nueva, es una estrategia vieja utilizada por el antiguo régimen, ¿no? En el cual el aparato de justicia era utilizado para callar voces. Y eso está sucediendo en diferentes comunidades y zonas del Istmo, ¿no? Principalmente en Puente Madera y también en Mogoñé, en el que compañeras y compañeros están o fueron detenidos en un momento, incluso desaparecidos. Hubo denuncias de presuntas desapariciones. En el informe que fue coordinado por Terravida se hace mención de esas desapariciones. Al final sí estuvieron desaparecidos, pero después estaban ya detenidos, ¿no? Hay personas que están enfrentando órdenes de aprehensión o procesos de investigación en Suquentra por ataques a las vías de comunicación, por daños a la propiedad privada, que son básicamente los delitos con los que se criminaliza a compañeras y compañeros en el estado de Oaxaca. Eh, Repito que no es una estrategia nueva, esa estrategia ya fue utilizada por regímenes anteriores priistas, pero que en este momento el gobierno, tanto estatal como federal, pues cuentan con legitimidad, ¿no? Es decir, pensamos que el nuevo gobierno no va a actuar de esa manera.
Pensamos que el nuevo gobierno va a respetar las garantías individuales, pensamos que el nuevo gobierno va a garantizar los derechos de las personas defensoras. Eso no está sucediendo en el Istmo de Tehuantepec. Y entonces, si juntas esto con todos los demás procesos, amenazas de grupos desconocidos que se encuentran en el Istmo de Tehuantepec, si lo sumas con el proceso de militarización, etcétera, pues por supuesto que todas estas acciones van a generar al menos un primer momento de revisar qué está sucediendo y de replantear el proceso, las estrategias y el proceso de defensa de las comunidades. Yo creo que muchas de las comunidades que están en el Istmo están en ese momento replanteándose, porque ya lo comentaba Luz y lo comentaba yo también en la intervención anterior, el proceso de el costo más bien de oponerse a las obras del gobierno estatal y federal o de los dos gobiernos en su conjunto, pues tiene impactos bastante altos y Mogoñé Viejo, Tagolava, Mixtequilla, Puente Madera son comunidades que han enfrentado esos costos por defender su tierra, por defender su territorio. Entonces, yo creo que el llamado es al gobierno estatal y federal que tienen que cambiar la estrategia, porque esa estrategia va a polarizar mucho más el tejido social, va a generar mayor contaminación en los territorios, va a generar un proceso mucho más profundo de militarización y al final de cuentas dejan en completa desprotección a compañeros y compañeras y compañeros que se encuentran defendiendo dignamente su territorio y yo creo en ese sentido que las comunidades, Puente Madera, etcétera, no es que hayan dicho como, ay, bueno, ya no nos vamos a oponer, sino más bien que la situación y los ataques que han sufrido han tenido un impacto muy profundo y en ese sentido es un replanteamiento de su estrategia sin que esto represente que renuncian a ese proceso de defensa. Quizá por el gobierno fue leído así, pero su último comunicado de la comunidad de Puente Madera no hablaba de abandonar la lucha, sino más bien de replantear su proceso de defensa, ¿no? Este comunicado lo dieron a conocer hace aproximadamente 15 días en una conferencia en la ciudad de Oaxaca y que fue colocado conjuntamente con Puente Madera y la Asamblea, la PIT, la Asamblea de Pueblos Indígenas en defensa de la tierra y el territorio. Entonces, no es una interpretación que yo estoy haciendo, es la palabra y la voz de compañeras y compañeros que expresaron esta situación en una conferencia de prensa. Que el gobierno lo haya entendido de otra manera, eso ya, o que le esté dando un uso político a esa información, esa es otra situación que tendríamos que analizar también, porque como ya mencionamos desde el inicio, el gobierno está apostando a la desinformación. Em, bueno, ya para ir como, no cerrando, sino bueno, sí cerrando y conceptualizando, hay una cuestión, la clusterización, ¿no? Si es que existe ese término. La clusterización no solo de lo que comprende el Istmo de Tehuantepec, sino de Oaxaca en general, ¿no? O sea, hoy en día la gente que está o que viene a los actos, o funcionarios federales que vienen a los actos del gobernador Salomón Jara, siempre mencionan Oaxaca es una tierra muy rica, ¿no? Muy rica en recursos, no sé qué, no sé cuánto. Y en la ciudad de Oaxaca vivimos un proceso de, pues, de gentrificación feroz, feroz, o sea, feroz. No hay otra palabra. La vida cada vez está más cara, las facilidades para que esto se vuelva cada vez más desigual están dadas. ¿No? En Oaxaca vive del turismo, pero pues no todos vivimos del turismo, en fin. Y con el término clusterización me refiero a que, por ejemplo, bueno, van a venir con el tren transísmico, con el corredor interoceánico, poderes industriales mundiales, ¿no? Poderes industriales mundiales que pueden tener su casa en la playa, que pueden tener su casa en el centro de Oaxaca, que en fin, Oaxaca se convertirá, ¿no? En una especie como de Disneylandia, que ya lo es, ¿no? Que ya lo es para el interés, para el poder político. Pero una Disneylandia en la que nosotros, nosotras, los oaxaqueños, oaxaqueñas,
que pues ¿dónde vamos a quedar, no? O sea, porque realmente esta es como, o yo lo veo así, no sé ustedes cómo lo vean, esta es como una andanada con todo, pues, ¿no? Usted lo hemos mencionado ya hasta lo que, en este momento, todo lo que se ha platicado aquí. O sea, y están todos los factores, gentrificación, corredor interoceánico, crimen organizado, en fin, gobiernos que no hablan claro y que tampoco parecen tener como claro que cómo van a conseguir lo que tanto prometen o lo que tanto presumen, ¿no? Entonces, en general, bueno, y además porque además el corredor interoceánico plantea, según he platicado con algunos amigos, pues nada, que con el tren, ¿no? Pues va a haber un flujo total, pues, de mercancías y sobre todo de la explotación de recursos naturales, pues, ¿no? O sea, de la explotación de recursos naturales en las mineras que ya están en Oaxaca, que bueno, que han devastado territorios, en las mineras o en las empresas también de fracking que han de repente, bueno, sí, envenenado el agua de las comunidades. Entonces lo que se viene, pues es cuando hablamos del gran capital, como que el gran capital ya identificó a Oaxaca como una especie de epicentro de las cosas, pues entonces de qué estamos hablando aquí también, ¿no? O sea, de que sí, puede ser que no aquilatemos todavía de qué se trata, pero ya podemos empezar a aquilatar de que es un paquete completo, total, ¿no? Absoluto. Entonces, ¿ustedes cómo ven la situación? Luz. Sí, claro. Oaxaca ahora mismo, porque es la zona o el espacio territorial, ¿no? Em, Constituido por territorios diversos, en el que se está implementando este proyecto a gran escala de corredor, ¿no? Pero si ampliamos, ¿no? Digamos, si la lupa un poco la alejamos, podemos observar cómo los territorios de las comunidades indígenas en todo el territorio nacional mexicano, ¿no? Digamos, eh, son los que tienen este mayor impacto o este principal impacto a través de la imposición de proyectos, porque precisamente son los territorios que tienen un grado de conservación, ¿no? Entonces ahí hay o son territorios comúnmente ricos en elementos naturales, ¿no? Al haber sido, por ejemplo, pensando en bosques, Oaxaca, inclusive bosques de Oaxaca, bosques de Chiapas, ¿no? Conservados ancestralmente por las comunidades o pueblos habitantes de esas regiones, ¿no? Entonces, al generar o al existir esta riqueza natural, ¿no? Esta riqueza cultural, pues son un espacio vulnerable para la explotación, ¿no? Eso de la mano con el tema de racismo ambiental, por ejemplo, o con la desigualdad estructural existente que genera o en la que se enmarca esta posibilidad de transgresión a sus derechos y al despojo, al despojo de sus elementos, sus territorios, al desplazamiento de sus pueblos. Y pues que claro, como lo has dicho, pues se va materializando o lo vamos observando a través de cosas pues ya muy claras, muy específicas, ¿no? Como esto de la gentrificación de Oaxaca, ¿no? El tema del agua con las empresas mineras, fracking. O- Hay como muchas acciones que se están desarrollando, muchas otras que lastimosamente están proyectadas a desarrollarse en el marco del proyecto del corredor interoceánico y que pues me parece que justo ahí radica la relevancia del tema que expone el informe, ¿no? Esta visibilización de la situación de riesgo a las que se enfrentan las personas y comunidades que continúan en resistencia pese a este entorno de violencia, ¿no? Justo lo que decía Nef, ¿no? ¿Cómo es que la criminalización, solo por mencionar un tipo de agresión, ¿no? Pero hay otras, como las agresiones físicas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, los homicidios registrados, ¿no? Que tienen como efecto minar la realización de la defensa del territorio y que al final del día no es que Puente Madera esté siendo afectado, ¿no? No es que David Hernández esté siendo criminalizado allá en solitario y que él esté
defendiendo sus intereses personales, ¿no? Los intereses de las personas y comunidades que resisten en el territorio y por la defensa de sus territorios y la naturaleza, también están defendiendo nuestros derechos, ¿no? Entonces, este tema de la visibilización de las agresiones a través del informe y muchos otros informes que se han estado presentando, ¿no? Poder también recientemente generó un informe sobre militarismo, que se llama militarismo, ¿no? Sobre el tema de la militarización en la región o los desplazamientos también que han estado ocurriendo em, pues son bastante relevantes para seguir poniendo el tema sobre la mesa y alzar la voz, sumarnos a las voces de exigencia, ¿no? Para que dejen de estarse cometiendo este tipo de agresiones, porque además son especialmente graves por el hecho de quienes vienen, ¿no? Son precisamente los agentes que tienen la obligación de procurar el bienestar, hablando en términos muy generales, de no solo de las personas defensoras, sino de quienes habitan los territorios, quienes están agrediendo, ¿no? Entonces, creo que este panorama, así como lo has escrito, alarma y enfatiza o subraya la necesidad de visibilización, pero también de ir pues sumándonos, ¿no? Desde los diversos espacios en los que nos encontramos a esta lucha que en realidad es común, ¿no? La conservación de la naturaleza, el respeto de las tierras y la protección a la integridad de las personas que están defendiendo eso que nos atañe a todas, ¿no? Def, la misma pregunta o la misma, bueno, la reflexión por ahí de lo que acabo de comentar. Sí, bueno, quizá estos planes que se tienen pensados para Oaxaca no son nuevos y creo que hay que verlos a la luz de la historia, en el sentido de, no sé, hace 30, 40 años, desde que se empezó a implementar el modelo neoliberal en el país. En ese sentido, esto que está sucediendo en el Istmo es una consecuencia de ese modelo neoliberal de despojo, o eso que sucede también en la ciudad de Oaxaca en términos de la gentrificación, creo, pero si bien no es nuevo, eh, eh, no tiene precedentes en términos de la magnitud con la que se está viendo, ¿no? O sea, la magnitud es preocupante porque estamos viendo que vienen por todo, ¿no? Minerales, energía, agua, cultura, y entonces es un despojo múltiple, es un despojo que está sucediendo en diferentes dimensiones, y llama mucho la atención que llamándose un gobierno diferente siga promoviendo ese mismo modelo que querían impulsar desde los años 80, 90. Al final hay grandes intereses económicos, ¿no? Como lo has comentado, creo, Rodrigo, en Oaxaca, por supuesto que es una tierra que ha sido empobrecida, pero que ha tenido diferentes propuestas en términos culturales, ambientales, económicos, sociales, y también lo quieren mercantilizar todo. Y entonces yo creo que tenemos un papel muy importante en el sentido de, de concientizar en términos de al final para quién está haciendo todo esto, ¿no? A qué sectores a qué sectores se van a beneficiar de todas estos proyectos. Al final siguen siendo la misma clase política histórica que ha tenido el poder en el Estado. Y entonces este planteamiento de ser un nuevo gobierno o gobernar diferente, pues se vuelve una retórica muy lamentable, porque en la práctica siguen favoreciendo a sectores empresariales. Entonces, creo que el llamado en ese sentido es justamente la capacidad que yo creo que existe en Oaxaca para organizarse, para replantear las cosas, para movilizarse y para exigir, decía una compañera de los Valles Centrales,
cuando se le planteó como que quería futuro, ¿no? Como que quería, cómo se veían como comunidad, como pues nosotros queremos seguir siendo como somos y vivir como vivimos, ¿no? No vivimos en un tejido social fuerte, hay como toda una propuesta y una apuesta ahí, entonces, como su llamado era no me vengan con esas mentiras, ¿no? Del desarrollo, porque nosotros vivimos bien en ese sentido, entonces creo que pues eso, como el llamado a difundir el informe, a leer el informe, a exigir también y organizarnos porque justo es un momento muy complicado que va a marcar también un cambio, un cambio profundo en el estado de Oaxaca si no hay voces que exijan y hagan replanteamientos de un modelo de desarrollo diferente. Pues ya para finalizar, estamos con, bueno, esto que acabas de mencionar, Nef, se puede hablar de la resistencia, se puede hablar de la organización. En ese sentido, ustedes, bueno, que ya han estado, están inmersos en el tema, pues ¿cómo ven estas dos palabras de cara al corredor interoceánico, de cara a todo lo que hemos platicado en la última hora? ¿Cómo ven estas palabras para la gente, estos conceptos? O sea, cómo la gente puede entender en estos momentos la resistencia y la organización. O sea, cómo articularse en medio de un ruido caótico, ¿no? Gubernamental, que además, bueno, como tú lo mencionaste, Nef, está totalmente, digamos, pues tiene la validez bueno, de la justicia política. ¿Cómo articularse en torno a esto? ¿Cómo organizarse? Eh, ¿Cómo resistir? Eh, en fin, porque bueno, como tú lo has dicho, ¿no? Está el asunto, bueno, el gobierno tiene como maneras pues de someter, ¿no? Está el asunto económico, pero bueno, sobre todo en estos momentos está el asunto de la fuerza pública. Y el gobierno, pues no está, tanto el gobierno federal como estatal, no creo que no tienen mucho miedo de usar la fuerza pública. Entonces, pues eso, un comentario final sobre esos dos términos, ¿no? Resistencia, organización, articulación, en torno pues, a todo lo que acabamos de platicar, pues que la verdad es un panorama pues bastante oscuro, y sobre todo porque podría decir que incierto, pero pues realmente eso ya hemos dicho o ya hemos reflexionado sobre todo lo que puede pasar o todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, incierto, pues ya no podemos hablar de una cosa incierta, sino está aquí, pues. Entonces, una reflexión sobre esto, resistencia, organización, ¿quién quiere? Luz, Luz, next, no sé, ¿alguien? Justo, justo no dedicamos, el informe está construido con este aspecto que es medular para poder presentar un informe de este tipo, ¿no? Que justo tiene que ver con el entendimiento a la defensa. Em, cuando se construyó el informe, un aspecto que ha tocado también en otros procesos de visibilización de la situación en la que se realiza la defensa de los territorios en México, es sobre a quién entendemos o cómo conocemos, cómo saber cuando estamos hablando de defensa, qué es la defensa, ¿no? Uno de las personas defensoras que participó activamente en la elaboración del informe decía que al final del día no nos contaba toda su experiencia y hablaba como que ha sufrido en el marco de su defensa desde agresiones físicas, amenazas, ha tenido que moverse de distintos puntos, ha sido desplazado por tanto. Em, Se le ha tratado también de sobornar, ¿no? A través de diversas dádivas de puestos, hasta temas económicos. Pero él justo decía como que al final del día la razón de la defensa pues es la lucha por la vida, ¿no? Como dejar a las personas que vienen, que todavía no están acá y a las que apenas van iniciando su camino, esto que hoy viven, ¿no? Esta realidad que para ellas, para ellos es su forma de vida, su cultura, su identidad.
Dicho eso, entender entonces o poder dimensionar lo que implica la defensa, la lucha, la resistencia, la organización, es atravesado como por muchos elementos que tienen que ver desde esta cultura, ¿no? Y esta construcción del entorno, de la visión que tienen las personas y comunidades en sus territorios, hasta también desde acá, cómo es que nosotras entendemos o no esa defensa que realizan de sus formas de vida, su cultura y sus tierras, ¿no? Pero también pasa por esta parte del reconocimiento y la protección que tendría que estar haciendo el Estado para el entendimiento social, colectivo, tanto de lo que es la labor de defensa y lucha, como la trascendencia que tiene esa labor de defensa y lucha, ¿no? En contraposición, el Estado, en sus diversos órdenes y agentes, le está apostando a minar la defensa, a amedrentar, a agredir, a romper tejido social, a estigmatizar, a aislar a las personas defensoras, a romper alianzas entre organizaciones y colectivas. Entonces yo con esta experiencia y a partir de lo que hemos podido aprender desde las luchas, sin nosotras conceptualizar nada, ¿no? Me parece que un aspecto importante para este entendimiento colectivo o uno de los pasos importantes es el reconocimiento a la trascendencia de su labor y por tanto el plantearnos cómo es que cuidamos entonces a quienes nos cuidan, ¿no? O cómo es que apoyamos a quienes están cuidando lo que es interés colectivo, como lo es los elementos naturales, los territorios. Y luego, ¿cómo es que podemos abonar a los tejidos, ¿no? ¿Cómo generar estos enlaces, estos vínculos, este músculo? ¿Cómo evitamos que cada frente de defensa esté aislado en su propia trinchera? Entonces, creo que con esos dos aspectos desde acá, pero considerando este importante que tiene que ver con las obligaciones estatales, para entonces cumplir con su obligación constitucional de garantizar un entorno seguro para la labor de defensa, podríamos entonces transitar hacia otra realidad, ¿no? A una realidad menos violenta, en la que puedan realizar su labor de defensa, que de últimas, pues no tendría que estarse orillando a las comunidades a realizar una labor de defensa, menos a través de proyectos impuestos por el propio Estado, ¿no? Como lo es el corredor, como lo es el Tren Maya, como es otros proyectos impulsados desde el propio Estado, ¿no? Entonces, yo creo que eso le invitaría como justo a la reflexión colectiva desde ese capítulo, porque ahí están las voces, ¿no? Para ese entendimiento colectivo del porqué de la defensa, ¿no? Del para qué y qué han vivido. ¿Ve? La misma reflexión o alguna pregunta. Sí, bueno, yo creo que de entrada me sumo a lo que ya compartió Luz. Creo que un primer reconocimiento tendría que venir por parte de las autoridades en términos de todas las propuestas y apuestas que están haciendo las comunidades en Oaxaca. Y otro que yo creo que las experiencias y las voces están ahí. En el informe están colocadas diferentes testimonios, etcétera, de las personas y lo que han vivido sobre el transísmico, pero las experiencias de resistencia son en este momento un presente, por así llamarlo, ¿no? No es que se van a organizar las comunidades, no es que se organizaron, sino que están planteando en la costa, en la Sierra Norte, en los valles centrales, en la Sierra Sur. Es una voz viva que está exigiendo que no más atropellos a sus derechos y un cambio de ese modelo económico. Entonces creo que tenemos que sumarnos a esas voces que ya están ahí colocadas, tenemos que ser eco o hacer mayor ruido en ese sentido, visibilizar más esas voces. Que al final son las compañeras que están poniendo el cuerpo, ¿no? Que están comiendo, que no solamente están poniendo su territorio, sino también están comprometiendo su propia integridad física, emocional, en ese trabajo. Y entonces creo que nos toca sumarnos, nos toca también hacer más fuertes, o denunciar o visibilizar esas expresiones que en este momento están colocando un
un parteaguas en este, no sé si llamarlo en la historia, pero sí en la historia de Oaxaca, ¿no? En un momento muy, muy importante. Eso. Pues bien, ojalá sí sea un parteaguas, porque bueno, la reacción, no la acción, bueno, la acción y la reacción, no, la acción tiene que venir. En fin, es un tema complejo, pero también muy, muy sencillo, y es, pues nada, el tema es el futuro, el presente, ¿no? Y cómo lo vamos o cómo lo queremos vivir, o si nosotros estamos dispuestos también a formar parte, pues, de un sistema totalitario, económico, empresarial, que al que no le importa un carajo, nada sobre nadie. En fin, pues nada, muchas gracias en esta transmisión de Liga Revueltas en colaboración con Educa, Nef, Naftalí Reyes, Luz Coral. ¿Algo más quieran agregar que nos haya preguntado, que nos haya tocado, algún tema ahí que se haya quedado? Luz. Gracias, Rodrigo. Pues solamente como hacer énfasis en estas recomendaciones que están añadidas al informe en el marco de la experiencia obtenida, de los registros construidos de la mano con las organizaciones y comunidades y personas defensoras en el territorio, ¿no? Que es pues justamente una suma al llamado y a la exigencia desde los territorios para el alcance de la justicia, ¿no? Y que va desde el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que pasa también por las personas y comunidades defensoras y el tema de sus derechos como personas defensoras en el ejercicio de su derecho a la defensa, que también tiene que ver con sus derechos en el marco de su calidad de víctimas a partir de estas agresiones que han vivido, ¿no? Entonces, pues nada, me parece que es muy importante como hacer énfasis en ese aspecto con el que cierra el informe y pues nada, ha sido un gusto poder estar acá y compartir con ustedes, conversar y pues acá seguimos, ¿no? Sabiendo que no estamos solas, que estamos acá construyendo y con esta fueguito de esperanza de que justo me sumo, ¿no? Esto me parece que sí es un parteaguas en la defensa, ¿no? A pesar de este entorno de violencia, la defensa continúa y continuará porque el valor de los territorios y la cultura de los pueblos y las comunidades por su dignidad está ahí, ¿no? Fuerte. Sí, pues Nef. agradecer, Rodrigo, por el tiempo, por la entrevista, el espacio. Les invitamos a que puedan profundizar y consultar el informe, que ahí por Exacto, ahí va a ¿dónde pueden estar. encontrar el informe? ¿Dónde pueden encontrar el informe la gente que vea este video? ¿Dónde pueden encontrar el informe? En la página de Terravida se encuentra, que ahora Luz igual puede compartir la página. También está en la página de Educa, educaoaxaca.org. Y eso, ¿no? Estar ahí pendientes de lo que va sucediendo. Y bueno, agradecerte, Rodrigo, por el espacio. Ok, pues muchas gracias, Eduque, muchas gracias, Nef, muchas gracias, Luz. Y pues seguimos en este cotorreo que es básicamente la resistencia y resistir, resistir, resistir. Gracias.